This year, millions have been inspired by the Este gospel. año, el plan de estudio del Evangelio, conocido por la invitación del Salvador, Ven, sígueme, ha inspirado a millones de personas. Seguir a Cristo no es una práctica casual ni ocasional, sino una dedicación continua y una manera de vivir que debe guiarnos en todo tiempo y en todo lugar. Sus enseñanzas y su ejemplo definen la senda para todo discípulo de Jesucristo. Y todos estamos invitados a esa senda, pues Él invita a todos a venir a Él. Negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, todos son iguales ante Dios. El primer paso para seguir a Cristo es obedecer lo que Él definió como el gran mandamiento de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los mandamientos de Dios nos brindan la fuerza orientadora y estabilizadora de nuestra vida. Nuestras experiencias en la vida terrenal son semejantes a un niño y su padre que en un día ventoso volaban una cometa o un papalote o barrilete. A medida que la cometa se elevaba, el viento la hacía tirar del hilo que llevaba el niño en la mano. Inexperto ante la fuerza de los vientos terrenales, propuso cortar el hilo para que la cometa pudiera subir más. Su sabio padre le aconsejó que no lo hiciera, explicándole que el hilo es lo que sujeta a la cometa en su lugar frente a los vientos terrenales. Si perdemos el control del hilo, la cometa no se elevará más arriba, sino que se la llevarán los vientos e inevitablemente caerá a tierra. Ese hilo esencial representa los convenios que nos conectan a Dios, nuestro Padre Celestial, y a su Hijo Jesucristo. Cuando honramos esos convenios, guardando sus mandamientos y siguiendo su plan de redención, las bendiciones que ellos nos prometen nos permiten subir a alturas celestiales. El Libro de Mormón a menudo declara que Cristo es la luz del mundo. Durante su aparición a los nefitas, el Señor resucitado explicó esa enseñanza al decirles: yo os he dado el ejemplo. Yo soy la luz que debéis sostener en alto, aquello que me habéis visto hacer. Él es nuestro modelo a seguir. Aprendemos lo que Él ha dicho y hecho a medida que estudiamos las Escrituras y seguimos las enseñanzas proféticas, tal como el presidente Russell M. Nelson nos ha instado a hacer. En la ordenanza de la Santa Cena, cada día de reposo hacemos convenio de recordarle siempre y de guardar sus mandamientos. Hasta aquí la introducción y el primer punto romano de lo que forma parte del cuerpo del discurso del presidente Oaks. Te escucho, Víctor. Está interesante, ¿no? Yo decía que en mi comentario anterior que él parte de lo general hacia lo específico y en esta parte nos encontramos en eso, ¿no? En esa generalidad, él haciendo alusión al programa de Ven, sígueme, y de esta frase o esta invitación que el propio Salvador hace de ven, sígueme. Entonces la invitación está allí, es vigente de que le sigamos a él. Entonces el presidente Oaks, él trata de explicar qué significa o qué representa eso de seguir a Cristo, cuando él dice no es una práctica casual ni ocasional, sino una dedicación continua y una manera de vivir que debe guiarnos en todo tiempo y en todo lugar. Y yo lo relaciono con, cuando él dice no es una práctica casual ni ocasional, es algo que nosotros debemos decidir. Es decir, no se da en automático el poder decir yo soy un seguidor de Cristo. De hecho, ni siquiera, Salvador, ni siquiera el haberme bautizado, que es de alguna manera un acto simbólico, es una ordenanza, pero también es un acto simbólico, y me atrevo a decir que ni siquiera hacer convenios en el templo nos convierte en seguidores de Cristo. Es decir, no son hechos aislados lo que nos convierte en sus seguidores, sino que es la forma o la manera de vivir la que va a determinar si estamos siguiendo a Cristo o no. Y no estoy diciendo que los convenios y las ordenanzas no sean importantes, de hecho es lo que nos habilita, son las puertas que abrimos para entonces entrar en ese camino, pero realmente no podemos decir que lo seguimos si no estamos viviendo, y aquí él especifica de dos maneras, ¿no? Si no estamos viviendo de acuerdo a sus enseñanzas y de acuerdo al ejemplo que él nos dio en esta tierra.
Entonces, Víctor, lo que tú estás planteando aquí es que el considerarse discípulos de Cristo no simplemente se dan en automático por hacer convenios, sino que requiere, como dice el presidente Oaks, una dedicación continua y una manera de vivir. Sí, eso es totalmente, ¿no? Eso define a un discípulo de Jesucristo. No es alguien que simplemente hace convenios, no es alguien que le gustan sus enseñanzas. No, no basta con que nos guste, no basta con que algún día hayamos decidido hacer un convenio, sino que realmente seguir a Cristo implica un discipulado constante. Y es algo, y yo hacía referencia a estas palabras que si no es algo casual, porque implica nuestra voluntad, implica nuestro esfuerzo, implica nuestra decisión, y además una decisión constante. No es la decisión de un solo día, es una decisión de cada día de seguirle a través de su ejemplo y a través de sus enseñanzas. Cada momento, entonces. Pues ojalá fuera cada momento, ¿no? Pero al menos sí que cada día estemos conscientes, que estemos conscientes de que somos cristianos o que somos discípulos de Cristo y que esto significa actuar como Él actuaría o actuar en base a las enseñanzas que Él nos ha dado. Básicamente es eso, ¿no? Y aquí se pone complicada la cosa, es decir, no es tan fácil, no es tan fácil decir con toda la extensión de la palabra que somos seguidores o discípulos de Cristo, porque las acciones que hagamos contrarias a esto, pues de alguna manera podríamos decir, pues hoy no lo seguí, o hoy fallé con esto y realmente si me evaluara a mí mismo, yo podría decir, fallé en el discipulado este día. Y sin embargo sabemos que él conoce nuestras imperfecciones y no espera que seamos al 100% perfectos, porque es algo imposible en nuestro estado terrenal. Lo veíamos en el discurso perdón, en el análisis del domingo, que este estado caído y terrenal pues nos lleva a hacer cosas o a cometer pecados, la naturaleza que tenemos, pero sí tenemos el medio de regresar cada vez a la senda. Y de hecho el presidente Oaks de esa manera lo maneja, ¿no? Él dice, sus enseñanzas y su ejemplo definen la senda para todo discípulo de Jesucristo. Y esa senda no significa que nunca pequemos, esa senda significa que aun cuando pequemos, estamos regresando a esa senda, estamos constantemente, si nos desviamos un poquito, algunos grados, tenemos la posibilidad, porque ahí está la senda bien marcada. Dice por aquí Goyito, discipulado constante, es decir, con toda intención. Ajá. Fíjate, Víctor, en relación con esto que estás diciendo, viene a mi mente lo que menciona el presidente Oaks en la última parte de lo que acabamos de escuchar. Porque aparentemente el presidente Oaks, si lo ves, pudiera estar descontextualizada los últimos 3 líneas. Cuando dice el presidente Oaks, déjame lo pongo en pantalla, dice al final del párrafo, en la ordenanza de la Santa Cena, cada día de reposo hacemos convenio de recordarle siempre y guardar sus mandamientos. Yo lo leo y digo, ¿por qué está mencionando esto? Bueno, ahora que tú lo mencionas, pues justamente, si él está hablando de discipulado, justamente un discípulo es lo que hace, ¿no? Nosotros como discípulos de Jesucristo acudimos a nuestros edificios, a nuestras capillas, para hacer un convenio. Y el convenio implica recordarle siempre y guardar sus mandamientos. Ese es el convenio que nosotros hacemos. Además, también tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo. Entonces, como tales, Víctor, al hacer un convenio semanal, pues entonces estamos, al menos, esto demuestra que estamos tratando de permanecer en esa senda que está señalando el presidente Oaks cuando él dice, sus enseñanzas y su ejemplo definen la senda para todo discípulo de Jesucristo. Entonces, como discípulo de Jesucristo, yo hago este convenio y me esfuerzo por seguir sus enseñanzas y su ejemplo.
Y esto va marcando pues una pauta importante y definitoria para que nosotros podamos ser esos discípulos de los que está hablando. Y entonces, si pudiera haber una receta para seguir a Cristo o para ser sus discípulos, el presidente Ox establece al menos un primer paso. Luego yo me quedé viendo, quiero ver cuál es el segundo y cuál es el tercero y así sucesivamente, ¿no? Pero no, él simplemente define el primer paso y a partir de ahí sí nos da, digamos, que ustedes búsquenle, ¿no? O ustedes encuentren su propia receta. Pero como primer paso, él dice vivir el primer y gran mandamiento. Dice, el primer paso para seguir a Cristo es obedecer lo que él definió como el gran mandamiento de la ley. Entonces nos recuerda cuál es ese primer grande mandamiento y cuál es el segundo. Y entonces hace esta comparación o dice que los mandamientos proporcionan esta fuerza orientadora y creo que utiliza la palabra estabilizadora. Allí está. Dice, los mandamientos de Dios proporcionan la fuerza orientadora y estabilizadora de nuestra vida. Y esto es un concepto muy, muy interesante porque yo lo había visto desde el punto de vista de orientador así, es decir, los mandamientos realmente te orientan en tu actuar y te orientan o te mantienen en esa senda que él mismo está describiendo, pero también es una fuerza estabilizadora. ¿Y cómo podemos interpretar esto de estabilizadora? Y él pone un ejemplo, ¿no? Con la cometa y el cordel. Pero básicamente es que si no guardamos los mandamientos, entonces nos desestabilizamos. ¿Y esto qué implica? Pues implica varias cosas, ¿no? Desde luego implica que si no guardamos los mandamientos estamos pecando y eso nos desestabiliza porque perdemos el rumbo, perdemos la conexión que tenemos con el Padre Celestial a través de sus convenios con el Padre y con Jesucristo. Y de hecho así lo menciona el presidente Ox también en este discurso, que las ordenanzas o los convenios nos permiten establecer un convenio con ellos dos. Entonces, al no guardar los mandamientos, estamos fallando a esos convenios y por lo tanto se rompe ese vínculo. Es como cortar el cordel de la cometa o del cometa, depende del país donde estén. Y eso es lo que nos desestabiliza, ¿no? Prácticamente nos saca de la senda o nos saca del rumbo o nosotros decidimos salirnos. Y me parece que eso representa, ¿no? El no saber cuál es nuestro rumbo, el no saber o no tener una certeza de cuál es nuestro destino, e incluso llegar a tener problemas emocionales o problemas de identidad por no saber exactamente, por habernos salido de la senda de los convenios y no saber exactamente qué camino debemos de seguir. Y esto podría parecer que nunca nos puede pasar, Salvador. Pongo un ejemplo. Imagínate una persona que es fiel a los mandamientos, que se ha esforzado toda su vida, pero que en algún punto de su vida empieza a ser desobediente al Padre y empieza a romper un mandamiento y a romper otro y a romper otro. Y nos parecería imposible que esa persona que una vez estuvo dentro y que conoció los convenios, me refiero dentro de la senda, nos parecería imposible que no supiera cómo regresar o que no supiera dónde está la senda. Pero la realidad es que cuando una persona llega a cierto punto, pasa como una especie de ceguedad espiritual y esa persona incluso deja de recordar lo que se sentía estar en la senda, deja de recordar lo que se sentía amar al Salvador, ser su discípulo, y se encuentra totalmente perdido, ¿no? Y yo lo he visto eso en muchas personas, y entonces están totalmente desestabilizados. Ahí me parece que aplica este término de que los mandamientos son una fuerza que nos permiten, o es una fuerza estabilizadora, porque cuando no los guardamos, realmente estamos totalmente fuera de lugar. Tu micro. En cuanto a esto último, Víctor, que mencionas, vino a mi mente esta escritura que está en Mateo 25, que dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
Entonces, cuando nos desestabilizamos en nuestras vidas al dejar de seguir los mandamientos, aún esa luz que tenemos nos es quitada. Precisamente, no porque de suyo el Señor no nos arrebate la luz, sino porque nosotros la vamos perdiendo debido a nuestras decisiones. Ahora, Víctor, mencionabas un poquito sobre esta estabilización y mientras tú estabas mencionando esto, vino a mi mente el proceso de creación al menos de esta esfera. Y voy a presentar una escritura que está en Moisés capítulo 2. Moisés capítulo 2, versículo 2. Desde el 1 dice que se va a hablar acerca de la creación, ¿no? Y dice, yo soy el principio y el fin, el Dios omnipotente, he creado estas cosas por medio de mi unigénito. En el principio creé los cielos y la tierra sobre la cual estás, se le dice a Moisés. Versículo 2, y la tierra estaba sin forma y vacía. Sin forma y vacía, Víctor. Es decir, había caos. ¿Sí? Había caos. No había un orden, no había vida. Cuando entonces Jehová comienza con la creación, y vemos ahí el proceso, ¿no? De que hubo luz, de que separó las aguas y la tierra, de que creó el mundo animal, el mundo vegetal, etcétera, ¿no? Cuando todo esto sucede, al final pone al hombre y a la mujer sobre la tierra. Entonces, cuando viene la caída, comienzan a reproducirse. Y se reproducen o continúa la simiente sobre la tierra debido a las leyes establecidas por el Señor desde el principio. Las leyes crean vida. Las leyes crean orden. En cambio, la falta de leyes crea caos. Imagina, Víctor, la ciudad de Lima, Perú, que de por sí es caótica, o la Ciudad de México, que de por sí es caótica. Imagínate si no hubiera estos semáforos. Imagínate la ciudad de Nueva York sin semáforos. ¿Cómo sería el tráfico? El tránsito. ¿Cómo sería? Sería un caos, porque no habría leyes que gobernasen a las personas que van conduciendo sus vehículos, a los automovilistas. Entonces, las leyes crean orden, crean estabilidad. Y en el caso de las leyes de Dios, crean, por ejemplo, la vida en la tierra y permiten la continuación de las vidas, aún más allá de este mundo. La obediencia a las leyes crea gozo o produce gozo. La obediencia a las leyes produce paz. La obediencia a las leyes permite que la obra de Dios se materialice, que es lograr la inmortalidad y la vida eterna del hombre. La obediencia a las leyes permite que el hombre pueda ser exaltado. Gracias a que Jesucristo obedeció las leyes que el Padre le dio, porque Él no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad del Padre, entonces es que es posible la resurrección y es posible alcanzar un grado de gloria, cualquiera de ellos, e incluso una exaltación. Esto es gracias a las leyes. Entonces, Víctor, retomando este punto, literal, los mandamientos de Dios que dice el presidente Oaks proporcionan la fuerza orientadora y estabilizadora de nuestra vida, pues los mandamientos, las leyes que vienen de la boca de Dios son los que mantienen el orden en todas las cosas, en el universo mismo y aún en nuestras propias vidas. De manera que sin leyes y sin la obediencia a las leyes, nuestra vida va a ser un caos y va a estar desestabilizada. Totalmente de acuerdo, ¿no? Lo llevaste de lo macro, que es la creación de este mundo y cómo no sería posible sin leyes, lo llevas al terreno individual, ¿no? Es decir,
en mi propia vida yo también sería un caos si no tengo leyes o si no quiero sujetarme a las leyes. Porque las leyes ya están ahí, esa parte ya está, los mandamientos ya están. Entonces, de alguna manera hay una garantía de que puedo acceder o que puedo tener una vida sin caos. Sin embargo, todavía está en mí la decisión de si realmente quiero sujetarme o no a esas leyes o a esos mandamientos. Entonces, está en mí la decisión de si quiero tener una vida estabilizada o una vida en caos. Y realmente eso es lo que sucede, ¿eh? Eso es lo que sucede en los ejemplos que yo mencionaba previamente. Nos salimos de la senda y realmente estamos en caos. Y ahí podemos comprobar, ojalá no por experiencia propia, que los mandamientos son necesarios en nuestra vida. Y esto sucede en todos los ámbitos, Víctor. Por ejemplo, en un ámbito laboral, donde hay un reglamento interno, ¿no? De entrada, de salida, de producción, pues si uno no cumple con esas reglas, ¿qué sucede? Hay caos y te genera problemas. Y empiezan las preocupaciones, me van a correr, voy a quedar sin trabajo, el jefe dijo esto. En cambio, cuando uno vive en paz, viviendo bajo las reglas laborales, pues puede tener un ambiente laboral tranquilo, ordinariamente, ¿no? Sí. Entonces, esto se aplica en toda cuestión, en la familia, ¿sí? También. Fíjate, dice el hermano Freddy Garavito, dice, en Lima hay mucho tráfico. No, hombre, Víctor, Lima es caótica lo que sigue, ¿eh? ¿A poco? Sí, 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 a mí me sorprendió, creo que es más caótica que la Ciudad de México, ¿eh? Noé Cabrera dice, nunca había visto, retomando este ejemplo del papalote o del cometa que se da ahí en el discurso, dice Noé Cabrera, nunca había visto que la unión de los convenios con el Padre y el Hijo como un hilo, como un delicado hilo que podríamos romper en cualquier descuido. Y menciona el presidente Oaks, ¿no? De este niño que en su ingenuidad quiere romper el hilo que mantiene al cometa estable, y el papá le dice, si lo cortas, el cometa va a caer a tierra, ¿no? Y, pues, ¿por qué, Víctor? Porque, pues, precisamente el hilo es lo que le da estabilidad al papalote o al cometa, o como le llaman en su lugar de origen. Entonces, ese delicado hilo lo podemos romper en cualquier momento y entra el caos y caemos a tierra. No importa, entre más altos, dicen, más fuertes. Esto me lo han dicho toda mi vida por mi altura, ¿no? Entre más altos, más fuerte. Más duro es el golpe si caes. Sí, así con el cometa, ¿no? Sí, y esta, en relación a este comentario que hacía, me parece que Noé, si puedes poner el texto, porque ahí lo hice de manera muy explícita, Sí. en donde dice, ese cordel esencial representa los convenios. Y andas en otro discurso, se me hace. Sí, estaba en Moisés. Aquí está. Aquí está. Ese cordel esencial representa los convenios que nos conectan a Dios, nuestro Padre Celestial, y a su Hijo Jesucristo. Cuando honramos esos convenios, al guardar sus mandamientos y seguir su plan de redención, las bendiciones que ellos nos prometen nos permiten elevarnos a alturas celestiales. Esto me pareció poético, pero además interesante, esto de que nos permiten elevarnos a alturas celestiales, y podríamos interpretarlo más allá de esta vida, pero yo creo que también podemos entenderlo incluso estando aquí en la tierra. Es decir, que podamos tener algunas probaditas del cielo o que nos sintamos tan bendecidos en algunos momentos de nuestra vida que sintamos que estamos a elevados a alturas celestiales. Y eso nos permiten esos convenios, y no hay otra cosa que nos permitiría sentirnos así. Leo este comentario de la hermana María Soledad, que dice, el ejemplo del cometa me recuerda lo que Brigham Young les dijo a los que querían destituir a José Smith, testificando del profeta y rompan los vínculos que unen con el profeta del Señor y húndanse. Y por ahí faltó la expresión completa, hermana María Soledad. A mí me encanta esta, cuando querían deponer a José, entre ellos David Whitmer,
y se les ocurre, tuvieron la mala idea de invitar a Brigham Young y les dijo, testificando, como dice la hermana María Soledad, no, yo sé que José Smith es un profeta y ustedes lo saben. Entonces les dice, rompan sus vínculos con el profeta y les dice, y húndanse en el infierno. Así les dijo. Entonces, cuando rompemos nuestros vínculos con el profeta, con con su dirección, pues vamos directo al precipicio como el cometa, Víctor, porque mira, déjame regreso al texto del discurso, lo que dice aquí el presidente Oaks, hablando precisamente de seguir al Cristo y sus enseñanzas, pero ¿cómo aprendemos o dónde aprendemos sus enseñanzas? Dice, lo que está marcado en rosa, aprendemos lo que él ha dicho y hecho al estudiar las escrituras y seguir las enseñanzas proféticas. Ahí está. Ahí está la clave para saber lo que Cristo hizo y ser como Él es, o seguir su ejemplo, es escrituras y enseñanzas proféticas. Rompemos el lazo con el profeta y, como dice Brigham Young, nos hundiremos en el infierno. Muy apropiada esta cita de Brigham Young, ¿no? Que me recuerda a la hermana Rosales. Y ahí mismo en el texto que tenía Salvador, me encantan las citas que pone en el pie de página número 6, en donde está declarando o nos está recordando el presidente Oaks que Jesucristo nos ha dado el ejemplo, pero dice, yo soy la luz que debéis sostener en alto, aquello que me habéis visto hacer. Y si abres ahí el pie de página número 6, me encantan eso. Hay un par de versículos allí que me gustan mucho, me parece que los dos son del libro de Mormón. Dice en tercer Nefi 18:24, alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo, he aquí yo soy la luz que debéis sostener en alto, aquello que me habéis visto hacer. He aquí habéis visto que he obrado al Padre y todos vosotros habéis sido testigos. Y en 27:21 dice, en verdad os digo que este es mi evangelio y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia, pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis, porque aquello que me habéis visto hacer, eso haréis vosotros. Y está interesante que el propio Jesucristo lo esté enseñando y no a la manera de, véanme, mírenme, soy perfecto, que sí lo es. Pero no lo hice en ese sentido, sino que yo lo interpreto como, no les estoy pidiendo que hagan nada que yo no haya hecho o que yo no estaría dispuesto a hacer. Y ese es un principio muy interesante que aplica a nosotros, los que somos padres, por ejemplo, o aplica a los líderes en la iglesia, el hecho de que no puedes pedir a alguien algo que tú no hayas hecho o que no estés dispuesto a hacer. Entonces, cuando vemos que una persona es un ejemplo, no es porque la persona hable muy bonito, de muy buenos discursos o muy buenas clases, es porque la persona es digna de seguir, porque ha hecho obras buenas y entonces deberíamos de emularlo, ¿no? Poniéndolo en un plano terrenal. Obviamente nuestro ejemplo perfecto es Jesucristo y ahí no fallamos, con los demás sí podríamos fallar, pero eso es, ¿no? Es decir, ser un ejemplo representan obras y no solamente palabras.